Hola, soy Sergio Fernández, bienvenidos a la Escuela MasterChef. En este curso dedicado a las carnes vamos a comenzar por las carnes rojas, que como su propio nombre indica presentan un color más rojizo que reconoceremos fácilmente. Hay muchas variedades de carnes rojas, pero en esta lección vamos a conocer los secretos de algunas carnes de vacuno y de equinos, como la ternera y el potro. Si tuviésemos que clasificar las carnes, la primera gran clasificación sería vacuno mayor, es decir, vacas con un poquito más de peso y mucho más dentición completa, y vacuno menor, es decir, dentición incompleta más lactantes. Son dos tipos de carnes diferentes, pero todas se engloban dentro del vacuno. Luego también, según su clasificación, tenemos de primera, segunda, extra, tercera, pero no se clasifican por su calidad de carne, sino por la polivalencia que tiene esa carne a la hora de cocinarla, es decir, una carne que tiene mucha más calidad, es mucho más fácil hacerla de todas las técnicas de cocción, asados, fritos, salteados, cosa que por ejemplo no podríamos hacer con una carne de tercera. Un morcillo no lo puedo hacer salteado, no lo puedo hacer a la plancha, pero vamos a entrar directamente un poco en ello. Fijaros que aquí tengo carnes de lo que sería el cuarto delantero. Aquí tenemos un pez. Un pez es un tipo de carne que está en el cuarto delantero, que es de buena calidad, pero no se considera de primera. Y no se considera de primera por una sencilla razón. Es una carne que es un poquito más dura. No puedo utilizar grandes trozos y hacerlos a la plancha porque siempre quedarían duros. ¿Qué es lo que sí que podría hacer con él? Cortarlo en escalopes muy finos, espalmarlos y así que le podría dar un marcado en la plancha. Para guisar, perfecto. Para asarlo, bien. Pero cada vez que haga cocciones muy largas me va a dar más problemas. Aquí tendríamos lo que es una llana. También tenemos una carne que es un poquito más tendinosa y la puedo utilizar para algún tipo de elaboración concreta. Podríamos rellenarlo perfectamente, pero no podría utilizar un grosor muy gordo porque entonces no quedaría bien. Tendría que abrirla un poquito y luego enrollarla. Podría hacerlo. Estas dos carnes son perfectas para hacerlas picadas. De hecho, generalmente el cuarto delantero, que es más tendinoso porque es donde el animal soporta la mayor parte del peso, tiene más nervio y es un poquito más dura, porque es un músculo que funciona mucho, es un músculo que mueve siempre al animal. Tendríamos aquí lo que es el morcillo. Morcillos tenemos dos. En el cuarto delantero estaría en el brazuelo, que sería el cuarto delantero, y tendríamos el morcillo del cuarto trasero, pero en los dos casos se denomina morcillo. En este caso lo tengo deshuesado, fijaros, muy tendinoso, pero muy gelatinoso a la vez, una cocción larga, y le falta el hueso. Si yo lo dejase con hueso, estuviese el hueso ahí metido, y hiciese un corte así transversal, este corte es lo que se denomina osobuco, es decir, el hueso, el tuétano y la carne del morcillo alrededor, y esto es lo que yo cocinaría. Eso sería lo que es un osobuco. Luego pasaríamos un poquito más para atrás. Empezamos con el lomo alto. Fijaros que el lomo alto tiene las costillas y sí que tiene la parte de comida de carne, pero tiene una parte como de falda y mucha más grasa. Esto sería lo que es el lomo alto. Impresionante. ¿Veis? Aquí este sería otro tipo de lomo alto porque va continuando, tendríamos la molla de carne, pero veis que hay piezas que están todas como aparejadas, que están cerca pero que son diferentes. Lógico es que yo tenga que calentar esta carne, porque si no la caliento y hago un trozo muy grueso, es complicado de que la carne, si me la piden poco hecha, esté caliente. Por eso cuando un lomo se tiene que hacer poco hecho, hay que atemperarlo previamente. Vamos a continuar. Justo debajo de este lomo alto estaría el pecho y lo que es la falda. ¿Qué es lo que tiene la falda? Pues la falda tiene una cosa, bueno, esto es la tez, la parte externa, no tiene mucha grasa porque es una pieza que se mueve mucho, pero fijaros que aquí tiene unos cartílagos. Estos cartílagos, que es la terminación justo de la costilla, justo sería lo que sería aquí en el pecho, esto le da mucha gelatinosidad a la carne. Cocinar con hueso da sabor a la carne, pero ¿cuál es el principal problema de esta carne? El principal problema de esta carne es que es muy tendinosa, no lo puedo cocinar de una manera normal y corriente, no lo puedo hacer un guiso normal y corriente. Tengo que respetar mucho los tiempos porque si no quedaría como muy seca, como muy correosa. Si yo hago esta carne envasada al vacío con 12 gramos de sal, 1 de pimienta y lo meto al vacío, por ejemplo, unas 24 horas a unos 70 grados, consigo una carne que cuando la saques la cortas con el tenedor. No haría falta utilizar un cuchillo, sería una carne como muy sustanciosa y como muy tierna. Pero lógicamente esto es una parte que es dura. Antiguamente se utilizaba esta parte de aquí cortada y se le llamaba tendrón. Y era un guiso que se hacía muy a menudo y eran los tendrones, un guiso que se hacía muy lentito, breseado o incluso guisado, pero muy lento, porque esa carne no requiere que le des mucha prisa. Vamos a ir bajando un poquito más, ya estamos en el lomo bajo, en la parte de arriba, ya estamos en el lomo bajo. El lomo bajo, a diferencia del lomo alto, fijaros aquí.
¿Veis? Es solo una pieza de carne, ya no tiene cosas aparejadas. Sí que tiene grasa, tiene aquí una grasa que le hemos quitado, y la diferencia entre una grasa de un lomo de un animal adulto, de un lomo de un animal más joven, quizás será el color, el contenido en carotina, en caróteno, ese pigmento que los animales, la carotina, que es la vitamina, la almacenan en la grasa. Entonces, cuanto más viejo es el animal, más amarilla es la grasa. Eso puede ser un identificativo para saber si el animal es viejo o es joven. Mirad aquí, por ejemplo, es mucho más amarilla, que podría decir, aquí casi todo es animal, pero aquí tenemos una grasa como más blanquina, y esta grasa es de un animal más joven. Aquí tenemos un animal más viejo. Bien, tenemos el lomo alto, hemos hablado del lomo bajo. Tenemos justo debajo del lomo bajo y metiéndose ya en la pierna y en la cadera, tenemos el solomillo. Que fijaros aquí, que lo quería mostrar, esto es un T-bone, un hueso en forma de T. Bone, hueso, hueso en forma de T. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tengo lomo bajo y tengo un corte de solomillo. Esto es un corte como muy americano, pero fijaros la característica que tiene tan importante. Podemos comer un trozo de lomo bajo y un trozo de solomillo. El corte es perfecto, o sea, porque tenemos un poquito de todo. Tenemos mucho sabor aquí y mucho jugo. Por normativa, sabéis que no tiene que venir con la médula. Lo que pasó con las vacas ahora ya no se permite que vengan con la médula, pero viene sin ella. Estas carnes tienen que estar maduradas. Es una cosa que quería comentaros. No siempre las carnes tienen que estar recién matadas. Hay veces que dicen, no, esta carne está muy fresquita. La carne fresquita no es una carne tierna, porque las carnes tienen que tener un proceso de envejecimiento. Hay unos ácidos, el sarcoláctico, el paraláctico, que lo que hacen es que ablandan la proteína de la carne, ablandan la carne en sí. Entonces, ¿es posible que una carne esté reposando en una cámara aproximadamente 30 a 40 días? Perfecto, porque hay un proceso de envejecimiento que lo que hace es que la carne por fuera se queda un poquito fea, pero va ablandándose, va reduciendo agua y va cogiendo sabor. Por eso estas piezas grandes que se consumen a la parrilla, no muy hechas, es importante que tengan ese reposo. Hemos hablado del lomo bajo, con el solomillo, que sería el tibón. Solomillo, una parte muy tierna, la podemos hacer de muchísimas maneras, podemos consumirla cruda. De hecho, si hacemos un stick tartar de la parte del solomillo es perfecta, porque no tiene ningún tipo de nervio. Es un músculo que no tiene un trabajo demasiado fuerte, por eso es un músculo que tiene una carne que no es extremadamente sabrosa, porque no es la carne más sabrosa, pero sí que es la carne más tierna. Aquí tendríamos un solomillo que lo quiero tener sucio, porque fijaros el formato del solomillo. Estaría situado la parte fina hacia la cabeza del animal y la parte más gruesa hacia la pata, metida en la pata y ya juntándose con la cadera, con el hueso de cadera y con la carne de cadera. Tendríamos aquí la parte que está pegando a las costillas, y de hecho se pueden ver las costillas aquí, se vería la parte de grasa de las costillas. Esta parte no tendríamos que cortarla, a no ser que tenga demasiada grasa, que ese término se denomina afeitar, es decir, quitar el exceso de grasa, pero tampoco es demasiado importante quitarle esta grasa de aquí, sí este sebo de aquí, que se denomina sebo, que es esa grasa extramuscular. Bien, tenemos todo esto, y ¿qué más cosas tenemos aquí? Tenemos una parte que no se suele utilizar, que está aquí, si no se suele utilizar para ponerlo con el solomillo, que sale perfectamente con un cuchillo, lo podríamos quitar perfectamente con un cuchillo, y esto se denomina cordón o rosario. Cordón o rosario. Aquí tenemos una parte de tez, que esta sale con la mano, si tirásemos de ella saldría con la mano, como podéis comprobar, y se aparecería la carne ya limpia, pero aquí hay una parte de nervio que está adherido a la carne, que este sí que tendríamos que quitar con un cuchillo con mucho cuidado. Y entonces tendríamos, en este solomillo, tendríamos tres partes muy diferenciadas y tres partes que son muy importantes. La parte fina, la podríamos utilizar también para hacer un stick tartar perfecto, pero esta parte siempre se ha denominado filet mignon, filete bonito. Entonces se puede hacer de muchas maneras. Esto es lo que antiguamente se hacía empanado y tenía un coste un poquito mayor porque era el de solomillo, una carne muy blanda, y empanado y frito, muy jugosa. Tenemos el tronco, la zona central. Aquí es donde se cortan, donde se hacen pequeños cortes, y serían los solomillos puros y duros, más circulares. Si los envolvemos con bacon para cocinarlos, la grasa aporta sabor, eso se denomina tournedos. Hay muchas maneras de hacerlo. Y la parte de aquí, esta parte de aquí que tiene la oreja, que es esta parte que está aquí al lado del solomillo, y todo esto se denomina chateaubriand. Y el chateaubriand se solía comercializar, vender en el restaurante para dos personas. Filet mignon para una persona, tournedos individuales, hasta que llegabas al chateaubriand, que pesaba unos 600 gramos, que se hacía para dos personas. Bien. Solomillo es la parte de las partes más cotizadas. Aquí tenemos una carne que es muy cara y muy jugosa, pero aquí tengo otra
que es la entraña. Es una carne barata, ahora cada vez cuanto más demanda hay, más cara es, pero esto era una carne extremadamente económica. Es un corte de una parte que está flotando en el costillar y es muy blanda. No lo parece, pero sí que es muy blanda. Se suele cocinar con esta tez, no se le quita esta tez, porque esto lo que hace es protegerlo. Lo haces a la parrilla, se tuesta y esto se convierte en algo crujiente. Esto, si lo quieres conservarlo, lo conservamos, y si no, lo retiramos. Yo prefiero conservarlo porque me gusta ese sabor crujiente. Una parte económica, pasó de costar 3 euros, ha pasado a costar 9 o 10. La demanda, es un poco la demanda. Las carrilladas ha pasado 3/4 de lo mismo. Son piezas que tienen más demanda y sube el precio. Aquí tenemos el mismo lomo bajo, pero quería que vieseis la diferencia. Aquí tenemos lo que sería un lomo de ternera o de vaca, y aquí tendríamos lo que es un lomo bajo de potro. Fijaros la diferencia de color de la carne, importante. El potro es una carne muy dulce, es una carne muy agradable, o sea, perfecto, también lo podríamos utilizar para infinidad de cosas. Ya hemos pasado del cuarto delantero, hemos pasado por el centro y nos vamos a ir al cuarto trasero. En el cuarto trasero, por supuesto, tenemos tapas, tenemos un redondo. Fijaros por qué el redondo se llama redondo. Mucha gente lo confunde a veces con un solomillo, porque el corte podría parecer, simular, orientarse a un solomillo, pero no lo es. Pero no tiene absolutamente nada que ver tampoco. No, te podemos utilizar las mismas técnicas de cocción. Aquí son cocciones de carnes muy blandas, parrilla. En la vida se me ocurriría, por ejemplo, hacer un estofado con el solomillo, porque el solomillo es tan blando que es muy probable que se me pasase. Entonces no lo haré. Aquí tengo un redondo. Tradicionalmente se ha hecho siempre asado, pero lo podemos hacer de muchas maneras, porque tiene una ventaja bastante importante que la vamos a apreciar ahora mismo. Fijaros, los haces musculares. Las carnes son haces musculares que están compuestos de albúmina, agua y grasa. Pero fijaros estos haces musculares, es decir, el músculo contrae y expande en este sentido. Es decir, jamás en la vida haré un corte hacia lo largo, porque entonces tendré haces musculares enteros que me meto en la boca, y eso es tendinoso. Siempre el corte lo haré en contra, al revés de los haces musculares. Lo haré siempre el corte así. Y de esa manera conseguiré que la carne esté blandita, independientemente de la pieza que sea, a veces. Entonces, si hago un corte muy finito, podría hacer un redondo a la plancha. Si compro la pieza entera, será más económica que si la compro por kilos. O sea que a lo mejor me interesa comprar una pieza entera, porcionarla y guardarla yo mismo, porque tenemos técnicas de conservación y tenemos la técnica para saber cortar la carne y poder utilizarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que sería la contra, ¿no? Tenemos aquí otro tipo de pieza que se parte luego en subpiezas. Siempre tenemos que respetar que los haces musculares vayan en contra del corte, eso es muy importante. Lógicamente, y aunque no lo parece, el cuarto trasero hace menos fuerza que el cuarto delantero, que es el que soporta todo el peso del animal. Es decir, el cuarto trasero tiene la tapa, la babilla, la contra, tenemos la cadera, el rabillo de cadera. Todas esas piezas son más aptas para lo que serían estofados, para lo que serían planchas, que el cuarto delantero, que generalmente, aunque hay piezas que se salvan, como estas que os he puesto aquí, generalmente se suelen utilizar para picar. Y como no, luego vamos a ver el rabo. El rabo es una carne muy tendinosa, tiene mucho nervio, pero ¿qué es lo que le pasa? Que es extremadamente gelatinosa. Si yo respeto los tiempos de cocción de esta pieza, tendremos un plato excelente, pero claro, siempre tengo que aportarle la técnica. Aquí necesitaré baja temperatura, mucho tiempo, no necesito que vaya muy deprisa, y de esta manera conseguiré un plato perfecto. Cuarto trasero. Zona media, lomo alto, lomo bajo, solomillo, el pecho, la entraña, y aquí tendríamos lo que es el cuarto delantero, carnes un poquito más tendinosas, pero si respetamos los tiempos de cocción y la técnica adecuada, conseguiremos siempre hacer buenos platos. Cortar carne es relativamente fácil, tenemos que tener solo unos pequeños matices. Vamos a ver estos matices. Vamos a cortar un redondo. Si yo pongo, por ejemplo, aquí este redondo, tenemos que ver dos cosas que tendría que hacer previo. Uno sería quitarle toda esta parte de grasa, toda la parte de nervio, porque si no luego esto se recoge en la sartén o bien soltaría demasiada grasa, lo cual tampoco quiero. Lo primero, siempre imprescindible, cuchillos bien afilados. El cuchillo, aunque esté bien afilado, siempre hay que colocarle el filo se tuerce y por eso no cortan, pero de vez en cuando hay que vaciarlos también. Cuando lo hemos pasado por el eslabón o chaira, limpiamos para que no quede nada, y lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Tenemos que quitarle este nervio, tenemos que quitarle la grasa. Y mirad qué sencillo es esto. Pongo el cuchillo,
superficial y lo que hago es quitarle el nervio. Ahí ya va saliendo la carne limpia. Ahora tenso y la vamos limpiando. Todo este tipo de proceso lo voy a hacer porque voy a filetear, pero si yo fuese a asar este producto, jamás en la vida lo quitaría, porque ¿qué es lo que pasaría cuando tú asas un producto? Lo metes al horno, lo terminas y luego hay que filetearlo, pero una parte externa siempre se estropea. ¿Para qué le voy a quitar yo esto? Para luego quitarle otra vez otra parte. Se lo dejo, aporta y luego ya lo quitaré. ¿Veis? Lo que hacemos es muy superficial y le quito este nervio. No sería imprescindible en todos los casos. ¿Veis? Lo estoy haciendo para que lo veamos y para que se vea perfectamente el haz muscular. Esto es muy importante, que se vea perfectamente el haz muscular. No lo vamos a quitar todo, solo quería que lo vieseis. Mirad, ¿veis? Le vamos quitando la grasa, le vamos quitando todo el tejido adiposo que tiene aquí, que este no es útil. Se sabe que este animal no es extremadamente mayor porque el tejido adiposo es como gelatinoso. Esto será un heral de un añito más o menos, por el tamaño del redondo serán aproximadamente unos 600, 700 kilos en canal, o sea, son animales grandes. Y veis, todo este nervio simplemente es quitarlo. ¿Qué es lo más importante ahora a la hora de hacer el corte? Es algo como muy importante. Ya hemos hablado del haz muscular, de dónde van los sentidos de la carne. Lo vamos a ver enseguida. Le quitamos lo mínimo posible y ahora vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo que hacer un filete, lo que no voy a hacer nunca es mover el cuchillo o desplazar el cuchillo de una manera incorrecta. Y vamos a verlo ahora mismo. ¿Qué es lo que yo no haré en ningún caso? Lo que no tenemos que hacer jamás, en ningún caso, es mover el cuchillo así. El cuchillo no se mueve de adelante a atrás. El cuchillo hace cortes limpios, un único corte. ¿Veis? Mirad, pongo el cuchillo y desplazo. Que termino y no he terminado de cortar porque lo estoy haciendo muy suave, no pasa nada. Vuelvo con la parte de atrás y tengo todo el recorrido del cuchillo para poder cortarlo. Siempre suave, sin apretar, sin aplastarlo, porque eso no es útil, eso no es bueno. Aquí vemos perfectamente todos los haces musculares. Mirad aquí estos haces musculares, se ven perfectamente como tiene como pequeños granitos, y esos granitos son lo que corresponde con la tira. Lógicamente, lo que yo necesito es hacer un corte, y los cortes, vuelta otra vez, hacemos el corte, desplazando el cuchillo, no aprieto, no voy hacia adelante y hacia atrás. ¿Veis? Y estamos sacando este filete. Vuelvo otra vez a donde deja el corte y lo único que estamos haciendo es, simple y llanamente, sacar. Lo estoy haciendo muy lento porque es importante. Voy donde está el corte y desplazo el cuchillo muy suave, sin apretar, porque no quiero que la carne sufra. Esa sería la manera de hacer un corte, un filete. Que lo quiero espalmar, lo podría hacer perfectamente. Es muy sencillo, muy sencillo. Aquí, otro. Quieres espalmarlo porque crees que la carne es un poquito dura. ¿Qué significa espalmar? Significa golpearla. Vamos a hacer una ahora mismo, porque lo vais a ver. Entonces, si yo quiero espalmar la carne, si quiero darle un toque como más fino, tengo dos maneras de hacerlo. La coges y lo único que vas a hacer es golpearla así, y lo que hago es, fijaros, se extiende. La carne se vuelve más fina. Si le diese más aquí, ¿veis? Más fina, y llegaría un momento, lo estoy haciendo para que veáis el grosor que tiene aquí y el grosor que tiene aquí. Son diferentes grosores de una misma pieza, de un mismo filete. Esta carne está mucho más blanda que esta de aquí, porque he roto la fibra, la estoy expandiendo. Esto lo podría hacer una popieta, perfectamente, lo relleno de algo, hago una popieta, que estos serían los típicos flamenquines, por ejemplo. Estos los podría freír, cocinar, guisarlos, podría asar la pieza, podría hacer infinidad de cosas. Inclusive, si yo cortase esto muy fino, podría comerlo como carne cruda, como un stick tartar. Lo que pasa es que esta carne no es la más adecuada para hacer un stick tartar, pero como podéis comprobar, se pueden hacer. ¿Que ves que una carne la quieres extender muchísimo, muchísimo? Entre una bolsa de plástico humedecida y la golpeas. De esta manera no se rompe y se va extendiendo cada vez más. Bien, esto sería todo lo que es carnes que tienen haces musculares, sin problema. Pero ahora tenemos otro tipo de carnes, por ejemplo, muy significativo sería el rabo. ¿Qué le pasa? Que yo no puedo cortar el rabo por cualquier sitio. ¿Por qué? Porque las juntas, precisamente de este rabo, es donde está toda la gelatina. El guiso de rabo de toro es famoso porque tiene mucha gelatina. Yo no puedo privarle a este guiso de toda esa gelatina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cortarlo adecuadamente. Simplemente es un tema de tacto. Lo coges y lo que vamos a hacer es buscar el sitio. Mirad, a ver si lo vemos, lo voy a enseñar por aquí.
si tú coges y notas como pequeñas aberturas, y en esas pequeñas aberturas, sin hacer fuerza, es donde cortamos, ¿veis? Sin hacer fuerza es donde cortamos, porque aquí es donde está toda la gelatina, es lo que yo quiero. No puedo cortar el hueso por cualquier sitio, no puedo hacerlo, porque no debo hacerlo. Entonces, simplemente es tocar, ves el hueco, y entonces en ese hueco cortas. Estoy dándole a este guiso toda la gelatina, y esto sería la manera lógica de cortar el rabo. Hay veces que, como están congelados, los cortan por la máquina, entonces pilla el hueso por medio y el guiso no es exactamente igual. Si quieres tener un buen resultado para hacer este guiso, deberíamos de tener todos los cortes por la parte de la ternilla, que eso es lo que va a dar una clave de éxito de este plato. Nos hemos acercado en esta lección a los principales cortes de la carne roja. Ahora es el momento de aprender en las siguientes lecciones los secretos de su preparación, para que queden siempre perfectas.